Porque mataste a Xavier, porque mataste a Harvey. Es tu momento de morir. Así es. La pregunta de si los reos en el corredor de la muerte merecen tener derechos o no, sigue siendo una conversación muy controvertida en Internet hoy en día. Pero como estipula la ley, a los reos en el corredor de la muerte se les concede una última petición antes de la ejecución. En este video, cubriremos algunas de las peticiones más perturbadoras de los reos en el corredor de la muerte. Me imagino atado a esa camilla y pensando en lo que les voy a decir a la familia de la víctima, lo que les voy a decir a mi familia. Y luego comienza la advertencia, la administración de la droga. Y comienzas, ya sabes, a sentirlo y empiezan a hacer efecto. El 19 de julio de 2004, John Henry Ramírez, de 20 años, se acercó a un trabajador de Corpus Christi en Texas, en el estacionamiento de un Times Market. Ramírez era un exmarine de los Estados Unidos y fue a la tienda de conveniencia de Corpus Christi con 2 mujeres en una furgoneta. Sin embargo, nunca entraron a la tienda en el estacionamiento. Pablo Castro, de 46 años, estaba trabajando cuando Ramírez lo apuñaló 29 veces, lo que resultó en su muerte. Antes de irse, Ramírez registró a Pablo y le robó 1.25 de los bolsillos. Los 3 huyeron de la escena y las mujeres con las que estaba Ramírez fueron capturadas un día después. Sin embargo, Ramírez huyó del país y evadió a las fuerzas del orden durante 4 años. Finalmente fue capturado en 2008 en la frontera con México. Pronto fue acusado de asesinato capital. En el momento en que Ramírez asesinó a Pablo Castro, tenía 20 años y ya tenía un extenso historial criminal. Se le había acusado de asalto agravado, agresión, robo y exposición indecente. En el momento en que asesinó a Castro, también se le sospechaba de cometer muchos otros crímenes, incluidos múltiples robos y otro apuñalamiento. Ramírez fue condenado a muerte poco después, pero su ejecución se retrasó hasta el 9 de septiembre de 2020 debido a desafíos legales. Ramírez fue colocado en el corredor de la muerte y durante ese periodo reavivó su fe y creó una fuerte relación con su pastor, Dana Moore. Más tarde se reveló que a Ramírez se le había programado la ejecución para el 2 de febrero de 2017. Sin embargo, esta decisión fue suspendida y retrasada por el Tribunal de Distrito. La programada para septiembre de 2020 también fue retirada. La razón de esto fue por la extraña última solicitud de Ramírez. Fue en marzo cuando la Corte Suprema de EU, la Corte Suprema concedió la solicitud de Ramírez para que su pastor le impusiera las manos y orara en voz alta durante su ejecución. Poco después, el fiscal de distrito Marc González calificó la pena de muerte de poco ética y en un documento presentado ante el tribunal dijo que no debería imponerse a Ramírez. En 2020, Ramírez pidió que su pastor le impusiera las manos sobre el cuerpo y orara en voz alta durante su ejecución. Proceso. Sin embargo, esto no fue permitido porque la regla decía que un ministro religioso podía estar presente, pero no podía tocar al recluso. Ramírez presentó una demanda en 2021 bajo la Ley de Uso de Tierra Religiosa y Personas Institucionalizadas. Desafió el protocolo y quería que su pastor le impusiera las manos durante la ejecución. En marzo de 2022, la Corte Suprema dictaminó que negar a Ramírez su última solicitud probablemente era una violación de una ley federal. Ganó el caso de derechos religiosos y finalmente se programó su ejecución. El 5 de octubre de 2022, Ramírez fue ejecutado por inyección letal en Huntsville. Antes de morir, el pastor de Ramírez, Dana Moore, dijo una oración en voz alta con su mano derecha sobre el pecho de Ramírez, donde éste eligió la opción más pacífica para hacer su última solicitud. Nuestro próximo recluso en el corredor de la muerte sorprendió al mundo al ser el primer hombre en solicitar un método de ejecución retirado. Porque mataste a Xavier, porque mataste a Harvey, es tu hora de morir. Eso es, correcto. La historia de Wayne Doty es complicada y tiene muchos hechos oscuros. Sin embargo, los detalles que están disponibles para el público te harán cuestionar qué pasa por la mente de las personas. Wayne Doty tenía 19 años en 1996 cuando atacó a un vigilante nocturno en una planta de fabricación en Plant City, Florida. Atacó al vigilante nocturno porque estaba buscando drogas. Cuando no encontró nada, le disparó al hombre y fue arrestado. Fue arrestado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, mientras cumplía su condena de cadena perpetua, apuñaló y estranguló a Xavier Rodríguez, de 21 años, el 17 de mayo de 2011. Rodríguez era un compañero de prisión en la institución correccional de Unión. Wayne se declaró culpable del asesinato y fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado. En 2013, Wayne fue juzgado y declarado culpable. Fue condenado a muerte el 5 de junio de 2013. Debido a las leyes de juicio en Florida, Doty tenía derecho a apelaciones post-condena. Wayne regresó al tribunal de primera instancia y pidió que el tribunal inferior despidiera a su abogado. También renunció a todas sus apelaciones, dejando claro que quería su castigo lo antes posible. No tuvo tanta suerte porque en 2016 la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la decisión.
Según informes, la Corte Suprema declaró que las leyes de sentencia capital de Florida eran inconstitucionales antes de esta sesión. Se requería un voto mayoritario del jurado para condenar a un reo a muerte. Después del veredicto de la Corte Suprema, la ley cambió y se requería un voto unánime del jurado para condenar a un acusado a muerte. El 15 de mayo de 2018, Wayne fue juzgado de nuevo y el jurado votó unánimemente para condenarlo a muerte. Dado que el procedimiento se realizó de acuerdo con la nueva ley, Wayne tenía el derecho de pedir una última solicitud, y lo que pidió es un poco perturbador. Florida había estado utilizando la silla eléctrica como método de ejecución hasta 1999. Se retiró como método debido a 2 ejecuciones fallidas. La ejecución de un reo se volvió horrible después de que una máscara que cubría su rostro se incendiara y llenara la cámara de humo. Fue una sorpresa que Wayne Doty exigiera que se usara la silla eléctrica para su ejecución. La silla eléctrica de Loretta, que había sido apodada Old Sparky, ha estado semi-retirada durante 16 años. Sin embargo, parece que Wayne quiere que este método salga de su retiro para él. Cuando se le preguntó por qué eligió este método, él dijo: "Mi decisión sobre el método de ejecución es un motivo impulsado por mí mismo que permite al Estado de Florida ejercer sus deberes debidamente juramentados para cumplir mi sentencia de manera expedita, brindando así paz a la familia de la víctima, así como mi libertad espiritual". A pesar de que la última solicitud de Wayne Doty no era imposible, el Estado aún necesitaba revisar la cuestión de sacar a Old Sparky de su retiro. Wayne sigue en el corredor de la muerte y tal vez por mucho tiempo, donde Wayne se declaró culpable de sus crímenes. Lo mismo no se puede decir de Frank Atwood, quien insistió en que fue incriminado y se negó a disculparse con la familia de su víctima. Atwood fue condenado a muerte en 1987 por el secuestro y asesinato de la pequeña Vicky Lynn Hoskinson, que solo tenía 8 años. Ese asesinato ocurrió en 1984. El 17 de septiembre de 1984, la pequeña Vicky Hoskinson, de 8 años, fue enviada por su madre a llevar una carta al buzón. Era la primera vez que dejaba que su hija saliera sola sin usar el sistema de compañeros. Cuando Vicky no regresó en 20 minutos, su madre envió a su hermana a buscarla. A unas pocas calles de allí, se encontró la bicicleta de Vicky al lado de la carretera, y la madre de Vicky reportó de inmediato su desaparición. Después de una investigación y una búsqueda basada en un testigo ocular que había visto a Vicky siendo escoltada, Frank Atwood, de 28 años, fue arrestado. Fue acusado y procesado por asesinato en primer grado. Después de que los restos de Vicky fueron encontrados en un área desértica en Tucson, se reveló que Atwood era un delincuente sexual registrado. Había agredido sexualmente a un niño de 7 años en California y había cumplido 3 de sus 5 años de condena. También se le consideró un delincuente sexual con discapacidad mental. En relación con el asesinato de Hoskinson, Atwood fue acusado de secuestro. Se declaró no culpable de los cargos. Durante el juicio, Atwood mantuvo continuamente su inocencia a pesar de que todas las pruebas recuperadas apuntaban a que él era el culpable. El juez que presidía, el juez John Hawkins, no estaba convencido y lo declaró culpable de todos los cargos. Este crimen ocurrió en 1984. El hombre que está sentado en esa jaula ahora no es el mismo que se sentó ante el tribunal en 1984. Los abogados de Frank Atwood dicen que el recluso condenado ha cambiado a lo largo de las décadas. Encontró a Dios, obtuvo un título, escribió libros y se casó. Scott le dio a Greg esta oportunidad para... Atwood fue condenado a muerte el 8 de mayo de 1987. Sin embargo, las ejecuciones fueron suspendidas en Arizona, donde se juzgó a Atwood. Como resultado, pasó más de 30 años en el corredor de la muerte. Atwood se convirtió en uno de los 2 reclusos en el corredor de la muerte de Arizona, que agotaron todas sus apelaciones para anular su sentencia de muerte. Durante ese periodo, Frank Atwood se casó, fue bautizado y obtuvo una licenciatura en inglés y una maestría en literatura. Cuando finalmente llegó el momento de la última solicitud, Atwood hizo una muy perturbadora. Antes de que fuera sentenciado, la ejecución por cámaras de gas era legal y estaba aprobada en Arizona. Para 1987, Atwood solicitó que fuera ejecutado por inhalación de gas. Sin embargo, en lugar del cianuro aprobado por el Estado, Atwood solicitó gas nitrógeno. El Estado negó esta solicitud porque para 2021 la inhalación de gas había sido prohibida. El 8 de junio de 2022, Frank Atwood fue ejecutado por inyección letal en Florence, Arizona. Al final de todo, Frank Atwood nunca se disculpó con la familia de Vicky Hoskinson. En cambio, estos fueron los últimos. Gracias, precioso Padre, por venir hoy y guiarme hacia la fe. Quiero agradecer a mi hermosa esposa que me ha amado con todo lo que tiene. Quiero agradecer a mis amigos y a mi equipo legal. Y sobre todo, a Jesucristo, por este proceso judicial injusto que me llevó a mi salvación. Rezo para que el Señor tenga misericordia de mí.
Fue declarado muerto poco después a la edad de 66 años. La historia de Frank Atwood sobre el secuestro y asesinato de un niño inocente es escalofriante, pero el siguiente caso es aún más notorio. Sí, tengo que ser honesto y admitir que maté a esos 7 hombres en un asesinato en primer grado y robo, como dijeron. Tenían razón, un asesino en serie. El 9 de enero de 1991, una mujer llamada Lori Goody fue arrestada en el condado de Volusia. Fue solo después de que la trajeron que el público se dio cuenta de que finalmente era el final de una serie de asesinatos en serie que comenzó en 1981. El nombre de esta mujer no era Lori Goody. En realidad, era Aileen Wuornos, la asesina en serie femenina más infame de Estados Unidos. Ella fue responsable de la muerte de 7 hombres entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990. Aileen Wuornos creció en un hogar abusivo y fue agredida por su abuelo. Después de que su abuela murió, el abuelo de Aileen la echó y ella comenzó a vivir en el bosque. A los 15 años, Aileen comenzó a mantenerse a sí misma a través de la prostitución y delitos menores. Las cosas casi cambiaron para mejor para Aileen en 1976, cuando conoció al presidente del club de Yates, Gratz Fell, de 69 años, y se casó con él. Sin embargo, debido a los múltiples arrestos de Aileen, el matrimonio no duró mucho. La gota que colmó el vaso fue cuando Aileen golpeó a Fell con su bastón. El matrimonio duró 9 semanas y ella se mudó a Florida. La racha de asesinatos de Aileen comenzó en 1989 cuando mató a Richard Mallory, de 51 años. Ella afirmó que Mallory la había golpeado y violado después de que le pagó por servicios sexuales. Aileen afirmó que lo mató en defensa propia. Le disparó varias veces, con 2 balas en su pulmón izquierdo, matándolo al instante. En mayo de 1990, Aileen asesinó a David Spears, de 47 años, disparándole 6 veces. Hizo lo mismo con Charles Cascadine, de 40 años, Troy Bures, de 40 años, Charles Humphrey, de 56 años, y Walter Antonio, de 61 años. Todos sus cuerpos fueron recuperados, excepto el de Peter Symes, de 65 años. Este hombre a sangre fría. Tengo que ser honesta y admitir que maté a esos 7 hombres en un asesinato en primer grado y robo, como dijeron. Tenían razón, un asesino en serie, no tanto como un asesinato por emoción. Estaba metida en el negocio de los robos. Quiero decir, ya sabes, los asesinos en serie están en esta onda de asesinatos por emoción. Estaba metida en el robo y eliminar a un testigo, pero aún así tengo un número, así que soy un asesino en serie. Pero estoy siendo honesta antes de entrar en esa cámara de ejecución y ser ejecutada. Aileen fue arrestada el 9 de enero de 1991 y confesó los asesinatos el 16 de enero. Ella afirmó que habían intentado violarla y que los había matado en defensa propia. Para el 20 de enero, Aileen fue condenada a muerte por el asesinato de Richard Mallory. Fue alrededor de este periodo que le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad y trastorno de personalidad antisocial. Para febrero de 1993, a Aileen le habían impuesto 6 sentencias de muerte. Nunca fue condenada por el asesinato de Peter Symes porque su cuerpo nunca fue encontrado. Sabes, me estaba preguntando cómo vas a estar, ya sabes, a las 9:30 de mañana por la mañana cuando estés preparado. ¿Estoy preparado? Estoy bien con eso. ¿Cómo? Estoy bien con eso. Pero como dije, recuerda, diles, hazles saber que sé que los policías sabían quién era yo. Después de que Richard Mallory murió, dejé huellas por todas partes y ellos lo encubrieron y me dejaron matar al resto de esos tipos para convertirme en un asesino en serie. Sé que lo hicieron porque no era un asesino en serie profesional, ni nada por el estilo. Asesino, o como quieras llamarlo, ya sabes. No era especial en lo que hacía, Aileen. Hice un trabajo descuidado, ya sabes, y dejé. ¿Cómo te has preparado para mañana por la mañana? Estoy bien con eso. Aileen pronto aceptó su destino y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que asesinó a los hombres a propósito y los robó. Ella dijo que se cansó de que la llamaran loca cuando estaba cuerda y era competente, según un testimonio relatado por un testigo en la Corte Suprema. Ella dijo que es una persona que odia seriamente la vida humana y que mataría de nuevo. También acusó a los policías de encubrir sus acciones porque podrían haberla arrestado después de su primera víctima. Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y volveré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio. Como en la película La gran nave nodriza y todo, volveré. En 2002, se fijó la fecha de ejecución de Aileen y se le preguntó por su última petición. Para sorpresa de todos, pidió una sola taza de café. Ella afirmó que las matrons de la prisión habían estado mezclando su comida con tierra, saliva y orina. Antes de morir, hizo una petición. Ella quería que su cuerpo fuera cremado y esparcido bajo un árbol en Michigan.
por su amiga de la infancia. También tuvo una canción titulada Carnival de Merchant que sonó durante su ejecución. Eileen fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002. Si pensabas que las últimas peticiones de estos reos en el corredor de la muerte eran impactantes, solo espera. Aún hay más caos sorprendente por delante. Quédate para escuchar historias increíbles que te mantendrán enganchado.